El chicle de José Ángel. Y tú sin edición. Are you ready? Que bola mi gente, que bola manico, que bola Cere. Bienvenido al único podcast hispanohablante del norte de la Florida. Y si este no es el único, yo soy el primero que lo dice. Ya lo Hola, dijimos. mi hermano. Dale. Hola, hermano. Todo bien, papito. ¿Todo bien? ¿Cómo fue esta semana? ¿Todo bien? Todo bien. ¿De qué vamos a tratar este nuevo podcast? Bueno, vamos a empezar antes de hablar de los temas. Ok. Tú nos trajiste una bebida aquí, ¿no? Oh, sí. Trajimos hoy Moscow Mule. All right. Si quieren saber cómo lo hicimos, por aquí, te vamos a dejar la receta de cómo se hace un Moscow Mule en casa. Salud. Salud, brother. Acá, ¿y normalmente un Moscow Mule se sirve con pitillo o es que... ¿Qué pasó? Sí, se sirve con pitillo, pero no tenemos presupuesto para los pitillos en este momento, así que si hay alguna empresa que nos quiera patrocinar de pitillo, aquí estamos. Daniel y yo trabajamos en un restaurante. Ajá. Y a veces... No nos vamos a robar los pitillos. No, o sea. al principio Ok. no, todavía. Sí, porque el problema es que yo le explico a Daniel, ¿no? Que en Cuba, donde tú trabajes, trata de resolver Con lo que sea. con lo que sea. Por ejemplo, tú trabajas en una fábrica, no sé, de pitillo, tú no sabes por qué, pero te roban los pitillos, ni no sabes qué vas a hacer. ¿Cómo con se él. dice pitillo en Cuba? En Cuba, absorbente. Absorbente. Sí, Ok, pero- ¿y en Venezuela cómo dice? Pitillo, pero en varios lados de Latinoamérica se dice pitillo, pajita, absorbente, Y me dicen también popote a veces. popote, ¿Puede ser? straw. Sí. Oh my God. A ver, Nos dime, fuimos al a ver inglés. si tú me conoces bastante también como amigo. A ver. ¿Cuál es mi bebida favorita? De todas las bebidas, el Moscow Mule, pero a ti Mule. te gusta mucho el mojito que yo preparo. Ok, sí. mejor. Es el tuyo. Después, Sí. después... Por eso empezamos con el mojito, por si acaso también, en el podcast pasado hablamos del mojito. Si lo quieren ver, ahí Sí, está. el mejor mojito de él era el de la bolita de medio, ahora es el de Daniel. Ahora es el de Daniel. Pero sabes que es una de mis bebidas preferidas, es el Moscow Mule. Y siempre me llamó la atención que se sirve en estos vasos que son de cobre. Ajá. Y estaba buscando, no es que yo me la sepa toda porque tuve el caballo aquí, pero me estaba buscando para ser más inteligente. Sí. Y estaba viendo que se sirve en un vaso de cobre porque eso dicen que potencia el sabor y que mantiene la temperatura fría del... Sí, claro. El cobre siempre va a mantener cualquier metal va a mantener la temperatura. Acá, más fría. ¿cuál bebida como bartender se te hace a ti más difícil de preparar? O sea, sé que es muy La difícil saberse más- todas, pero la más cabrona. La ¿cuál es? más tediosa de preparar, para mi gusto, es el mojito. ¿Sí? El mojito es un... ¿Tediosa? ¿Por sí, qué? brother, es una ladilla porque tienes que, tú sabes, estar machacando las cosas. Lleva como más complejidad, mientras que un trago así normal es simplemente echar el alcohol. Si tienes que shakear, shakeas. Si tienes que remover, remueves y ya está. ¿Y cuál es la bebida que más te gusta hacer a ti? La que más La disfrutas. que más disfruto hacer, yo creo que lo podemos traer en estos podcasts un día, el orgasmo. El orgasmo. ¿Ese es el que más te gusta a ti? Ese muy me rico. gusta burda. No, y no, después Sí. vamos a hablar de ese tema porque Después está vamos a muy hablar, bueno. es un trago. Por si acaso, YouTube es un trago del que estamos hablando. Sí. Ajá. No va a que Sí, no censuren por tu culpa. no quite, porque no va en el video. Sí. ¿De qué quieres hablar hoy? Háblame, cuéntame. Vamos a hablar de cosas random, ¿no? Pero yo siempre he escuchado que Venezuela ha sido peligrosa. Incluso antes de que estuviera como está ahora. Vamos, peligroso en poca. Sí, Ajá. incluso ha sido uno de los países más violentos de la Estuvo en el ranking América en los Latina, primeros sí. lugares de los países más violentos del mundo. Pero incluso, sí, exactamente. Y mira, yo te digo una cosa, en Cuba es de lo más seguro, pero hay muchas cosas que pasan en Cuba que no se dicen. Que no se dicen, claro. Asesinatos por montón que uno se entera. Yo sé más de Cuba estando afuera que dentro de Cuba. Porque en Cuba existe la censura de prensa. Claro. Entonces- Igual que en Venezuela. En Venezuela, casi todas las, creo que todas las emisoras de Sí. Venezuela, de la Censuran los tele, asesinatos y todo son del Estado. Y no Trabajan pone para el noticias. Estado, no puedes poner ninguna noticia real porque Wow. trabajan para el Estado. Sencillamente. No. Pero según tu visión, Ujú. como venezolano viviendo en Venezuela, ¿tú veías esa violencia a diario o era.? Bueno, cuando yo me vine, sí ya se veía mucho más atrás. Mi familia, la gente que yo tengo en Venezuela, me dice que ya eso ha mermado muchísimo. O sea, que ya Venezuela es un país mucho más seguro porque la Sí. delincuencia, a raíz de que no había nada que robar, la delincuencia se fue de Venezuela. O sea, la Ok. gran mayoría de los ladrones, de los malandros, de todos, salieron de Venezuela al exterior, que fue cuando empezó en el extranjero lo del tren de Aragua y todo eso. Ok. Y ya eso como que se volvió, Venezuela se ha vuelto un poco más segura, pero cuando yo me fui Wow. sí era muy Mucho. inseguro, sí. A mí en mi cuadra, en un mes me intentaron robar 4 veces. ¿En tu cuadra? ¿En tu casa? O sea, no dentro de mi casa, pero sí yendo hacia mi casa, No. sí. Wow. Pues yo no tenía carro ni nada y me manejaba a pie y pues pie. a veces salía de noche y vaina, pero... O sea, que Cuba, a menos donde yo vivía, que era. En Cuba no existen las armas, ¿no? Al nivel de Venezuela, no, estamos muy lejos del nivel de Venezuela en cuanto a armas y esas cosas, pero O sea, pero
la población civil puede tener armas. No. No. Y si por lo menos, ¿qué pasa si te llegan a encontrar con un arma? No, vas preso. O sea, Vas preso. si hablas años. Pero, o sea, como que la gente, porque en Venezuela tampoco puedes tener armas, pero mucha gente tiene armas, ¿tú me entiendes? O sea, los delincuentes roban con armas. Con armas. ¿Cómo se robaría en Cuba? O sea, cuando han cometido un delito en Cuba, ¿se roba con armas? ¿Con qué se roba? En Cuba, bueno, machete, punzones. Machete. Lo que, sí. Machetazo. Lo que decimos chaveta, que es con arma blanca, un cuchillo. Ok. Matabaca, le decimos también matabaca. Y ya. Pero en Cuba sí he escuchado algunos cuentos de como ¿Cómo armas artesanales. Realmente nunca vi ninguna. Somos muy random, brother. El primer Sí. podcast hablamos de relaciones de pareja, estamos hablando de No, yo- asesinato. Está de pinga esto, papá. No, papá. Oye, bro, entonces en Cuba era así. En Cuba era muy común escuchar los machetazos. Al menos donde yo vivía, ¿no? Se caían a machetazo. A machetazo. A machetazo limpio. papá. Sí, bueno, en La Habana no sé cómo era. Y es muy común que la gente tenga un machete en su casa. Sí. Incluso mi papá tenía un machete bajo la cama. O sea, eso es como tener, como el arma aquí en Estados Unidos. Como una pistola. Un arma, sí. Sí, imagínate, un machetazo es violento. Incluso el machete era muy particular de los cubanos. Sí. Cuando la guerra independentista de los españoles, los cubanos atacaban a los españoles básicamente machetazo limpio. con machetazo. Chacho. Con machete, disculpa. Es porque las armas de fuego, o sea, eran muy escasas, no había mucho respaldo económico. Ok. Y en su mayoría los cubanos cargaban con el machete. Pero eso no vino de los cubanos. Eso quien lo trajo a los cubanos fue Máximo Gómez Báez, un dominicano. Es que yo te iba a decir, Sí. yo te iba a hacer esa intervención hace ratico de que yo sé que en República Dominicana, cuando dijiste que sería Sí. como un símbolo de Cuba, en República Dominicana también se ve mucho el machete. Sí. O sea, todo el mundo carga un machete. Que en Venezuela esa palabra es rara. Fíjate que yo recuerdo algunas descripciones que hizo un general español de una carga machete y era tenebroso eso. Él mismo ¿Qué describía. es una qué? Él describió cómo era una carga machete de los cubanos, porque se llama carga machete. Y él describió, ¿Pero qué significa? ¿Qué es carga machete? una carga machete es como irse a machetazo. Ah, ok. Que todo el mundo sale con Sí. machete en mano para la calle. Sí, incluso ellos decían, al machete, iban moviendo el machete así, montados en un caballo, para encima del escuadrón de los españoles. Y los españoles sí tenían armas. Tenían armas, pero igual, eso en ese entonces era Claro, un eran disparo. armas Sí, tenían que automáticas. cargarlas, no eran automáticas. No eran Tenían que cargarlas y lo que venía Ok. la otra tropa le caían. ¿Qué tú crees del porte de armas? Que yo creo deporte de armas. O sea, ¿crees que debería ser como en nuestros países o como en Estados Unidos, que acá es legal el porte de armas? Compadre, yo creo que el porte de armas en nuestros países sería un caos total. No hay nada más vulnerable que un pueblo que no se puede defender. O sea, si en Venezuela, Cuba y los países latinos hubiera porte de armas, yo consideraría que los políticos no harían la cantidad de cosas que harían por miedo del mismo pueblo. Pero si tú tienes a todo un ejército de tu lado armado y del otro bando está la gente sin ningún tipo de armas, sin ningún tipo de defensa, es mucho más fácil controlarlo, desde mi punto de vista. Sí, pero a ver, yo estoy Por lo hablando- menos yo siento que en Estados Unidos pasa mucho eso, que aquí se respetan mucho más las leyes, los políticos están más al margen, es por eso mismo. Porque aquí, no sé si sabías esta cifra, pero en Estados Unidos por cada habitante hay 2 armas. Sí. Por cada persona que está en Estados Unidos Wow. existen 2 armas en las calles. Entonces Qué duro. es difícil, uno, quitarle las armas a toda esa gente y 2, irte contra esa gente, porque a pesar de que muchos no tienen conocimiento militar, están armados de todas formas, o sea, sería una literal masacre. Pero tú te imaginas lo violento que es Venezuela. Sí, No habría tanta violencia, porque el creo, ladrón Robert. de a pie, ¿por qué tú crees que aquí el ladrón no también. sale a robar? Sí, puede ser. Aquí nadie te va y te quita tu iPhone porque Pero saben es que que aquí, no sé, Robert. cualquiera puede pegar un plomazo. No sé, quizás lo que vaya a decir no tenga mucho que ver, pero el nivel de impunidad que hay en nuestro país, aquí, que si tú haces algo, si vas a ir muerto o te van a fusilar o vas preso de verdad, pero no sé en nuestros países, brother. O sea, yo optaría, pues, ojalá, eso fuera lo ideal, que todo el mundo tuviera su arma y que, dado el momento, el pueblo cubano, por ejemplo, se sublevara en armas contra el gobierno de Cuba. ¿Sabes que ya tú y yo no podemos entrar más a Cuba ni a Venezuela? No, Después de esta no, charla no podemos. estamos muy mal. No podemos. Ya expulsados. Sí, pero piensa eso, o sea, no sé, yo realmente, a nivel de Cuba, sería una solución, Ok. pero no sé si el cubano está preparado para eso. ¿Me entiendes? A tener armas. A tener armas, brother. No sé.
No sé si el Pues nivel ahí erradicarías muchas cosas, porque es que te lo aseguro. O sea, primero, la delincuencia no habría porque la gente no saldría a robar. Los políticos se mantendrían más al margen. Y todo el mundo tendría porque no considero que está bien poner tu seguridad en manos del Estado, de papá Estado. El papá Estado no existe, o sea, el Estado no es tu padre, el Estado no está ahí, el Estado no está ahí para cumplir tus caprichos ni nada. El Estado está subordinado a las órdenes del pueblo. Algo hacia la cama. ¿Y tú crees que la violencia se acrecentó con el socialismo? Después, sí. ¿O crees que...? Sí, claro, la violencia, y no nada más con el socialismo, la Venezuela se volvió más violenta desde que quitaron el porte de armas. Para mi gusto. Obviamente yo estaba muy pequeño, obviamente... ¿En Venezuela tenían porte de armas? Claro, en Venezuela tú podías portar un arma. Wow. Legalmente en Venezuela fue Chávez el que la quitó. ¿Fue Chávez el que la quitó? Wow, sí. No sabía eso. Ese señor... Entonces tú crees que el tan socialismo... querido y tan amado por nuestro pueblo. El socialismo... Por nuestro pueblo. Y pues... Hijo de su madre. Sí. Yo pido disculpas a nombre de todos cubanos. De la desgracia que cayó en Venezuela. No sé, porque yo sé que en buena parte Chávez se nutrió del hijo de puta de Fiel. Sí. Disculpa. Edición... pon el... Sí, ¿y tú crees que el socialismo promueve violencia? ¿O fomenta? ¿O contribuye a que haya violencia? Violencia y pobreza. Pobreza. Violencia y pobreza. ¿Y la pobreza? Es lo único que hay. Y el que quiera debatirme sobre eso puede venir para acá, para el podcast. Ya. Nos sentamos, si quieren, podemos tener un debate en vivo de por qué el socialismo trae violencia y pobreza. ¿Y por qué tú crees que la pobreza puede llevar a violencia? Por supuesto. ¿Por qué? Por supuesto, porque si la gente no tiene que comer y el sueldo no te alcanza para... No estoy justificando, tú sabes, el robo, ni el hurto, ni nada de eso. Pero obviamente también es entendible que si... O sea, ponte tú, que tú ganes $5, brother, y todo esté dolarizado, ¿qué otras alternativas te quedan? Sí, entras y no tienes familia fuera de Estado. Entras en modo supervivencia. Entras en modo supervivencia. Y es la ley del más fuerte. Y si tienes una pistola y aquel no tiene una pistola y aquel tiene un iPhone y tú no lo tienes y con ese iPhone puedes comer tu familia, no estoy justificándolo, pero... No, fíjate que yo vi peleas en Cuba por 5 libras de picadillo. Claro. Por la desesperación de las personas. En Venezuela se vio también eso cuando como en el 2014, 17, mi memoria me falla, pero en esa época donde había mucha escasez en Venezuela, papá, la gente se caía a golpes por la cola de la comida. Sí. Porque muchas veces tú hacías colas de 4 y 5 horas. Y tú llegabas a la puerta y se acababa la comida. Incluso yo creo que hasta... Y la gente perdió sus 5 o 6 horas de cola. Yo creo que el socialismo, o sea, en Cuba se fomentaba como el igualitarismo, ¿no? O la igualdad, para decirlo bien, por si acaso. Y yo creo que la igualdad existe en Cuba, pero a nivel de pobreza. Claro, es una igualdad pobre. Sí, pero bueno... Bueno, para algunos. Exactamente, eso iba a decir. Creo que una vez en Cuba, uno de los tantos programas que hubo fue el programa de energía, energético. Una ridiculez que montaba Fidel a veces para ahorrar petróleo, combustible y esas cosas. Y él tuvo la genial idea de cambiar los ventiladores antiguos por ventiladores nuevos. ¿Pero ventiladores de qué? ¿Ventiladores? ¿De la casa? De la casa. Ok, que se lo daban a la gente. Sí, pero bueno, tú tenías que... No es que se lo daban, es que te lo cambiaban por el que tú tuvieras. Porque decían que los tuyos eran muy viejos, consumían mucho, claro, y te daban unos más modernos. Y te dan unos chinos y tú les entregabas un estadounidense, ajá, claro. Parecían cada gente con cada ventilador de papa. Ahí yo recuerdo, yo ese día fui con mi abuelo. Y el cubano es muy inventor. O sea, porque no tiene cómo hacer, brother. Y eso era, se inventaban ventiladores con motores de lavadora, cosas así. Ya un eje y las hélices. Y sin protector ni nada de ventilador. Bueno, el cubano es muy inteligente. O sea, muy inventor para esas cosas. Yo me acuerdo que me echaban cuentos de los carros, como en Cuba pues no hay, no sé, tú me desmentirás, pero como que en Cuba no se consiguen tantos repuestos de carros ni nada, y los carros que tienen son de los años... ¿En qué año dejó de entrar carros a Cuba? ¿Sabes que Fidel llegó al poder? Ya, entonces. Bueno, imagínate, estamos hablando de un coñazo de años atrás. Uh-huh. Me dicen mucho que cuando el aire acondicionado se dañaba y como que ya no había más repuestos, o sea, no había nada como para arreglarlo, que le ponían aires acondicionados de casa en las ventanas de los autos. ¿Eso es verdad? ¿En las ventanas de los autos? Bueno, no sé, nunca vi eso, bro. ¿Aire acondicionado en las ventanas de los autos? Sí, a mí nadie me echó ese cuento. O sea, nunca vi eso. Un cubano me decía, brother, a veces los cubanos
ponen aires pero no aires de casas centrales, Ajá. sino aires de esos de ventana, Sí. que son como un cuadro. No, o sea, que no se sé, lo bro. ponen Yo no vi eso nunca. ¿No? ¿Quién fue Ah, cubano? bueno, Se no le sé, cara, no que sé. eso es mentiroso que tú ves. Eso no es así. Ya estamos con miel, No, sí. está excelente. Ah, ok. Está bueno, no, de verdad. Sí, Está muy eso bueno. lo había que decir al No, no, principio, de pero verdad. está bien. No, este está bueno. ¿Sabes que me gusta mucho Moscovita? Está Nos bueno, dimos. 5 estrellas. Lo que decía era que estábamos en la línea y lo cómico era que las personas, la condición para cambiarte de ventilador era que tu ventilador tenía que arrancar, por lo menos. Entonces, había que no prendían. Y la gente, no sé. Ahí va a ser un caso reparado. No, entonces después iban otra gente con ventilador, que eran unos Frankenstein a hacer, unos Franken ventiladores, diría yo. Y a veces agarraban, velocidad, y salía disparada ahí. Y la gente tuve, te lo juro que yo estaba ahí, bro, y yo me Los eché todo eso. ventiladores asesinos. Una locura, bro. No, en Cuba se vieron cosas locas, bro, super crazy. ¿Y qué pasaba en Venezuela? Un ejemplo, cuando se iba la corriente. Ajá. ¿Qué pasaba en Venezuela? O sea, en tu vecindario, ¿qué pasaba? Papá, vela a todo el mundo. Tú veías eso. Sí, pero no había algo como que, la gente hacía algo, no sé, maldecía algo de eso. Ah, claro. Todo el mundo le echaba la culpa al gobierno. De Ajá. forma vulgar. Ok, No lo pero- podemos decir ahorita porque. Ok, no, pero en Cuba sucedía algo. En Cuba estaba todo el mundo... no sé, ¡Díaz Canel! No, en Cuba no se dice, o sea, en Cuba cogía y... Sí pasaba algo. ¿Qué pasaba? Agarraban las ollas y los sartenes que no servían. Obviamente tenía que ser que no servía porque si no tu mamá te iba a escoñetar. Sí. Y agarrabas una pala, una vaina esta cocinada, Sí. preferiblemente de madera, A ver. y taca, 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 le empecé. Y eso le llamamos cacerolazo. Eso mismo te iba a decir que en Cuba, en el 2021 sucedió algo que fue una explosión social que hubo. Y fue fomentada por la falta de abastecimiento eléctrico. Ok. Y se puso en práctica lo de los cacerolazos. O sea, cuando se iba... ¿Ustedes también le llaman cacerolazo? Sí. Cuando se iba la corriente, los cubanos salían, prestaban todo eso. Y fue el 11 de julio de 2021. Ese fue el estallido social más importante que ha tenido Cuba durante el triunfo de la revolución cubana. Revolución. Sí, yo diría una revolución, pues eso, acabaron con el país, se lo destruyeron. Pero bueno, en Cuba, antes de eso, cuando se iba el fluido eléctrico, la palabra más común que tiene el cubano, ¿cuál es? Come piña. Pinga. Ah. Tú escuchabas, pinga, se fue la luz. Y no decían Fidel ni a Canel, sino solamente que empezaban a maldecir. Y tú escuchabas por todos lados, o sea, alrededor tuyo de tu vecindario. ¡Pinga! Entonces, en mi caso, había veces, yo estaba estudiando y nos tocó estudiar con una vela, con quinqué, porque no había luz eléctrica. Chacho. Y tenías que tú hacer la tarea. Y tú estudiando ahí con la luz eléctrica, Con la velita. con la velita. Ahorita sí se van por Otro día. poco es con antorcha. En las casas. Ya, con papi, antorcha. vamos para atrás. Vamos Sí, pica bro. piedra. Entonces yo recuerdo que las lápices Mao también, unos lápices que tú los mirabas y se rompían. O sea, Ay, sí, qué mierda eran esos Mierda, lápices, brother. brother. Y tú le sacabas sacabas punta, papá, ¿sabes? y Se tenías partía. que, no No. jodas, te quedan lápiz así, de Y yo una recuerdo, sola, la primera. yo recuerdo saca amigos, punta. brother, que tenían un lápiz así, brother. Y escribías, así, con ay, esa papá. porquería. No, de pinga, brother. Maldita pobreza. Y las pizarras, que eran viejísimas, y tenía como huecos ya de años que tenía, que se había caído como la superficie en donde se escribe, ¿no? La cosa, brother. Una mierda. Y la profesora tenía que llevar incluso hasta pedazos de yeso para escribir. Las cosas eran como son yeso, un pedazo de yeso, y yo se escribía por ahí para allá. Cal. Oh, cal. No era yeso, era cal. Era cal, brother. Era cal, disculpa, no era Cal. yeso, era cal. ¿Con la que entierran a los muertos? No, era cal, no, pero era cal en producción. La cal no es con la que... O tú le tienes que echar algo para que no se pudra. A los muertos. Claro, tú le echas algo al muerto para que no le salga... para que no se descompongan tan rápido. ¿Pero dónde? En la tumba. ¿Adentro del ataúd? ¿Dónde? ¿A dónde? ¿Afuera? Afuera, cabrón, para ¿Y que qué no tiene salga que- el olor. Para que para que no salga el olor. Claro. Ah, pero si se descompone para carajo. Lo que No, sea. claro, en algún punto Ah, no, se digo, va a volver polvo. unas momias, O sea, imagínate, sí. Y el carajo. ¿Y tú fuiste a un entierro en Venezuela? Sí. Al de Tito. ¿Quién fue Tito? Si se puede saber. ¿Quién? A Tito. Me llamaron y me dijeron, no, a Tito lo entierran hoy. Ok. No sé, está bien. ¿Tú sí entendiste? Bro, sí me No, yo entendió. entiendo ese humor venezolano, yo entiendo. A ti te lo entierran hoy. A ti, tú entiendes, a mí, chingado. No, chico, no.
¿Tú estarías de acuerdo con la pena de muerte? Sí. Ok, de una, ¿eh? Yo también. No, yo también. De yo una, también. yeah. Sí, brother, sí. Hay personas que no merecen. Sí, brother. No. Empezando porque... Mira, depende del caso, ¿no? También. No sé cómo funciona la pena de muerte en Estados Unidos, pero la pena capital, ¿no? Yo opino que debe haber, primero, un análisis psicológico de la persona, ¿no? Y ver si la persona realmente padece una patología o algo, ¿me entiendes? Que lo va a llevar a seguir haciendo ese tipo de actividades ilícitas. Porque ilícitas. No, estás profundo. Ilícita, si matar es ilícito. Ilícitamente lo desvivieron. ¿Sabes qué cosas Que ilícitas no en Cuba? puede decir esa palabra. ¿Sabes qué era ilícito en Cuba? La carne. La carne de qué? La carne de vaca. bro. 10 años, ¿no? Como 12 años. Estamos hablando de otro tema, Ok, pero, ya. porque no vamos a volver a hablar de Cuba. Ya Y va. se va a desarrollar después, ¿no? Por supuesto. Después lo Pero desarrollamos. estamos hablando de pena capital. Pena capital. Sí, brother. O sea, yo sí siento que hay personas, por lo menos, los violines, no podemos decir la palabra... Los violines. Pues los violines, yo sí creo que deberían... Sí. O sea, Yo pienso, pena capital. Yo pienso que primero, antes de matarlo, Pena capital, y te voy a explicar por qué. Ok. Te voy a dar mi argumento por qué. Porque la persona, o por lo que yo he leído de psicología, la persona que hace ese tipo de tragedias, ¿no? Pues, una tragedia para la víctima, lo hacen no por el acto en sí, sino por el acto de superioridad contra esa persona. Entonces, para mí, ya eso es un toque que usted tiene en la cabeza. Y para mí no hay reinserción para ese tipo de personas dentro de la sociedad. Porque Sí. ya tú estás tocado. o O sea, porque si fuera por el acto de que a ti te satisface, ¿tú me entiendes? No sé, esa chica. I don't know, lo haces por ende o por X o por Y, por la fuerza. Quizás hay una forma de tratarte para que no vuelva a suceder eso contigo. ¿Tú me entiendes? No habría, porque también estamos hablando de la muerte de un ser humano. Claro. El desvivir a un ser humano. Perdón. Como lo que te satisface es el acto Ok. del forcejeo, del hacer ese Sí, daño te a ese entiendo. ser humano. O sea, Superior. porque si lo haces por el simple acto de que te gusta el ser humano, ¿verdad? Ok. Diría como que, ok, o sea, se puede tratar contigo, ¿tú me entiendes? Porque tienes un pedo psicológico, pero no es la violencia el problema tuyo psicológico. Pero como lo que te satisface es el acto de violencia, entonces sí creo que no hay reparo O sea, contigo. eso es también muy subjetivo, ¿no? Pero yo diría, antes de un ejemplo, de matar a una persona, porque esa gente cuando ya los matan, Desvivir. o sea, desvivir a esa persona. Un glosario aquí para antes de mandar para el infierno a esa persona, o tampoco se puede infierno, tampoco. Brother, hay que hacerlo pasar por lo que pasaron sus víctimas, diría yo. O sea, algo bien justo. No, pero lo tuyo ya es muy tarde. No, que es verdad, brother. Pues el problema es que alguien que posee a otra persona por la fuerza debería ser poseído por varias personas. Violiniza, puedes decir. Sí, poseído por varias personas a la vez y después mandado a la otra vida. ¿Entiendes? Es mi punto de vista. O sea, sería más justo. Pero es que eso ya viene siendo una especie de venganza. Pero el problema Y es que eso esa no está persona- correcto. O sea, a nivel legal, eso no está Brother, correcto. y no está correcto que otra persona posea a otra persona por la fuerza. por eso a nivel legal no se Pablo con permite. ellos. Pablo, brother. Pero es que estamos Brother, hablando de la Que legalidad. los iluminen vivo. Que los iluminen vivo. Que los encandilen vivo, ¿entiendes? Porque el problema es que si tú encandilas a otra persona viva, ¿entiendes? Vamos a encandilarlo también vivo. Y si queda vivo, Esto es... Sí, hay que buscar el palabras. que entendió. sí. Y después, si el tipo todavía puede inhalar e exhalar, lo que lo posean después, y después, que si sobrevive. No, pero ya tú lo tuyo es, Es que papá, así, pero cacería el problema es que bruja. cuando tú desvives a una persona, esa persona no experimenta el dolor, el sufrimiento que experimentó su víctima. Claro. ¿Entiendes? Entonces yo pienso. No, yo entiendo hasta ese punto, pero... Entonces somos civilizados con la persona Pero es que, hay que violenta. ser, pero es que tienes que ser civilizado. Brother, no. Cuando tú instauras, es lo mismo con las armas. Cuando las personas saben que si yo te agrego a ti y tú tienes un arma, tú me puedes a mí, te toco. Si yo sé que tú tienes un arma y me puede pasar algo mal a mí, si yo te agrego, yo me mido. Igual que el que posee o el que desviva, sabe que va a pasar lo mismo a él. Es como si tú Sí, chocaras un claro, carro. pero es que no, o sea, a nivel legal, lo que se Brother. busca es la justicia, no la venganza. Bro, para el delincuente no hay leyes ni no hay justicia ni venganza. Sí, es sí plomo, hay, güey. claro que hay. Claro, bro.
O sea, sí, eso pasa con los... ¿Se puede decir esa palabra? No, Tampoco. no. A los que les gusta violinizar a niños. A niños. Los agarran, Ajá, ¿no? entonces, Violinizar. yo diría que en gran medida Tú los te que, queremos. los que entran a las cárceles y por violinizar a niños y es violinizado, los que toman Claro, eso... pero es que a nivel legal no lo puedes hacer. Pero es- O sea, de hacerlo como sociedad, tú puedes hacer lo que te dé la gana. Sí, pero esos son Pero más- vas a tener después tus consecuencias legales. esos son más jueces que los jueces que están en la corte. Para mí. Lo que hacen Es que vuelvo y te repito, tú estás hablando de venganza, no de justicia. Pero que si el ser humano La justicia no sabe es, que hay consecuencias. es que la hay, de tiene una sufrir. consecuencia, Brother, cabrón. pero Lo desviviste. Pero hay quien desvive por placer. ¿Entiendes? Y hay países donde te derriten los testículos también. No, y hay una pena que es la castración química, que eso legalmente en algunos países se hace. Sí. Lo justo para una persona que No, eso no es justo. violinizó a alguien es desvivirlo. No, eso lo es justo es- justicia. eso no es justicia, Lo tuyo brother. es venganza. No es justicia. Lo tuyo es Brother, venganza. no. Vamos a buscar justicia qué es que dice esa la persona, RAE sobre esa justicia y persona, venganza. Esa que infringió la ley, experimente el mismo dolor y sufrimiento que experimentó esa víctima. Eso es justicia, brother. Eso es igual, eso es parejo. Pero si yo sé que por acabar con la vida... Coño, te van a matar. ¿Eh? Perdón, te van a desvivir. Bueno, brother, pero es mi punto de vista y cada cual dice lo que quiere. No, está bien, pero no Pero, te no, te yo metas digo, conmigo, pero yo digo eso, o sea, no es tampoco nos justo. vamos a alterar brother. aquí tú y yo. Y si quieres preguntar a personas que han sido víctimas de verdad, o sea, de eso, brother, Claro. que decían, no, mi hermano, es Claro. injusto. Brother. ¿Y te parece justo? Voy con un tema mucho más fuerte y más polémico. Dime. ¿Qué te parece a ti el desvivir o lo que se está haciendo con los niños no natos? Bueno, no sé si se puede decir. No nos vamos a Sí, regar. yo te entiendo ya. Ajá. Y espero que nuestros Televidentes, nuestra audiencia. cibernautas, o no Cibernautas. sé, O sea, ¿tú crees que es justo? Por lo menos en el caso, vamos a poner el caso de una violinización. yo creo que sí se debe dar la decisión a la víctima. ¿Por qué? Justifique su respuesta. Compadre, porque desgraciadamente o desafortunadamente ese hijo o esa persona que está por nacer no fue decisión de esa persona tenerla, fue por la fuerza, no fue consentido y deja traumas, secuelas que imagínate que esa persona que es violinizada tenga ese hijo que no estaba concebido, que no estaba deseado, que fue violinizada. Brother, es demasiado fuerte, brother. Y tú sabes las consecuencias que tiene y la responsabilidad que tiene Ahora, traer un niño. porque ahí sí estamos en polos opuestos. Por eso Ok. te hice la pregunta. Ok. Porque yo creo que no. ¿No? ¿Y por qué? Porque Vamos a ver. primero no quitas el trauma a la hora de que esa persona, o sea, de cuando se desvive al niño neonato, Ok. primero, uno, no quitas el trauma. Ok. Dos, estás culpando a un inocente, ¿Quién es inocente? el niño. Depende si, o sea, hay Es varios inocente, términos. no tuvo nada que ver en ese tema. Ok, brother, pero Yo opino que legalmente lo que se debe hacer es un acompañamiento psiquiátrico, psicológico con la madre. bro, eso de es muy ese fuerte. niño. No, Ok, pero vamos, es lo que sí. se debe hacer. Claro, o sea, ayúdala primero Ajá. a que lidie con ese trauma. Ok. Primero. Número Ok. 2. Ofrécele que haya vainas de ponerlo en adopción, ¿tú me entiendes? A ese niño nato. O sea, si no te quieres hacer responsable porque tienes toda... Ahí sí me parece que tienes un derecho, ¿tú me entiendes? Porque no fue tu culpa, ni estoy tratando de echarle la culpa a la mujer. Claro, yo entiendo. ¿No? Desde tu punto de Pero, vista. claro, no estoy tratando en lo más mínimo de echarle la culpa a la mujer. Pero si no quieres tener a ese niño, ¿verdad? Porque por X o por Y situaciones de la vida, porque tienes un problema económico, porque te representa una carga emocional muy grande, por lo que sea, está la adopción. Ok. Pero lo que sí no siento que sea justo es agarrar a ese niño y desvivirlo por el simplemente de que al concebirlo hubo una tragedia. Ok. ¿Y qué pasa si ese niño Y encima de de paso eso crea más trauma, ¿no? Ok. El problema es que eso es como tú dices, no va a acabar con el trauma, Ajá. pero lo va a hacer más severo. ¿No crees? Hay estudios psicológicos que demuestran Brother. que... No, en serio. Ok. Después te lo paso. bien. Hay estudios psicológicos Hiciste que tarea. demuestran que... No, pero a mí me gustan mucho los temas polémicos y tú lo sabes. Hay estudios que demuestran que
el trauma incrementa mucho más con mujeres que han desvivido a sus hijos que las que los tienen. O sea, es mucho más traumático porque ahí estás creando otro trauma más. Sí, brother. A largo plazo quedas otro trauma más. Porque no te creas que eso es fácil. O sea, no sé si tú has visto cómo se desvive un niño neonato. No. Pero el problema es el momento en que tú sabes, desvives al niño neonato. No es que estás embarazada de 7 meses y vas a sacar al niño neonato. Pero por lo menos en el mismo momento. Ese es el problema, que por lo menos en Estados Unidos se está planeando hasta los 9 meses. Una ley para poder desvivir al niño. No, eso sí me parece incorrecto. O sea, ¿tú crees que debe haber un tiempo para eso? Claro, un ejemplo, una persona, una mujer que ha sido violinizada y se detecta en ese momento que está embarazada. Es que no lo detectas tan rápido. Creo que se detectas como a los 3 meses, una cosa así. Ok, ya, 3 meses, pero se puede hacer, brother. Imagínate, brother, hay niñas de 13 años que han sido violinizadas y que están embarazadas. Hay un tema ahí, que también eso es una ley. Ajá. Porque siempre en todos los países existen una cosa que se llama las 3 causales. Ok. Que las 3 causales, y existen en casi todos los países, para mucha gente que no lo sabe, esto es prácticamente ley en casi todos los países, que son, si la madre del niño, o sea, si el niño está corriendo riesgo, perdón, si la madre está corriendo un riesgo, se puede hacer legalmente el desvivir un niño neonato. Okay. Si el niño viene, creo que con enfermedades, es una de las leyes, se puede desvivir. Y si es por una violinización, también se puede desvivir. Pero no todos los países tienen eso, ¿verdad? Casi todos los países lo tienen. Lo que pelea la izquierda hoy en día es el hacerlo, que te lo proponen de una forma de como que el aborto seguro, legal y gratuito. No es seguro porque obviamente entre más personas desviven a niños neonatos, sí, obviamente la tasa de mortalidad en esas operaciones crece. Tampoco es gratuito porque alguien lo tiene que pagar del bolsillo de alguien, okay, ¿entiendes? O sea, el gobierno lo paga de tu bolsillo y de mi bolsillo, lo cual no estoy de acuerdo, porque si tú no estás de acuerdo con eso, no deberían por qué usar esa plata para eso. Okay. Pero, y por eso te digo, o sea, si por lo menos fuera una niña de 13 años, ella no está apta para tener un niño. Claro. Entonces ella podría hacerlo. Igualmente, siempre alguien encuentra la manera para hacerlo sí, claro, pero mueren menos personas porque al ser ilegal lo intentan menos. Es lo mismo que dicen las personas que quieren apoyar la planta, ¿no?, que se fuma, sea legal. ¿Qué pasa? Que las personas que dicen, oh, es que eso debería ser legal porque menos gente la consumiría, ¿no? La gente se siente más tentada a hacerlo. No, porque puedes poner el mismo caso del alcohol. Cuando el alcohol era prohibido, obviamente mucha menos gente la consumía que lo consumen ahora. Ahora todo el mundo consume alcohol. Es lo mismo en el caso de este aborto. Si es legal, obviamente morirían muchas más personas porque se harían muchos más procedimientos. Yo no estoy de acuerdo con eso, pues fíjate que incluso enganchado, okay. No, el problema es que tienes mueren, tú dices que mueren más personas. Claro, cuando lo vuelves legal. O sea, desvives más de niños, ¿no? No. Más personas mueren, o sea, más mujeres mueren. Ok. Por el procedimiento. Ok, pero el problema es que cuando tú lo legalizas, esos procedimientos se hacen en ambientes controlados, facultados para ello. Pero es que vuelvo y te repito, tú has visto cómo es porque muchas veces no es el sitio donde te lo hacen, ni la persona que te lo está haciendo, sino el procedimiento en sí es riesgoso. No, es traumático. No, es riesgoso. O sea, es riesgoso, pero brother, si yo fuera una... Entonces, con ese riesgo, si aumentas ese riesgo... Brother, si yo fuera una adolescente, una mujer, no sé, una mujer de 20 y pico años, te violinizan. Y brother, te consigo ese muchacho que rompe con todos mis planes de vida. Imagínate que tengo una pareja. Vuelvo y te repito, brother, no, brother. Dale una opción. No, ¿por qué no? No, brother. Pero si te está causando un problema. No, es que yo no quería ese hijo, brother. Pero dale una opción. Brother, ¿tú crees que es fácil parir? No, pero entonces no te puedes quejar porque entonces sí lo quieres tener. No lo quiero tener, brother. Pero es que tienes la opción de darle una opción. Porque o sea, no lo quieres tener, pero no quieres dar una opción. Voy a parir para adoptarlo, brother. Tú lo puedes hacer. No, brother, porque parir es Tranquilo. No, es que parir no es fácil, brother. Entonces, imagínate que tú pares, no sé. Ponte tú, una mujer, tú pasaste por si te violinizan
te embarazas, tú que tienes tus planes con tu pareja, con tu familia, Claro. rompe todos tus planes, pares ese muchacho, Yo lo doy en adopción. lo das en adopción. Eso tú harías. Si no lo quiero, si no quiero criarlo, sí, lo doy en adopción. Ok. Por supuesto. Brother, es cargar un muchacho Porque 9 vuelvo y te meses repito. sabiendo que tú lo vas a parir y lo vas a dar en adopción. No lo quiero, brother. Entonces, ponte que lo paras. Peor que tener el cargo de conciencia toda tu vida de que lo Pero es que tú no lo concebiste por una persona. El problema es que el que te Pero viola es que- no es pero- Brad Pitt. pero es que- El que te viola no es Brad Pitt. ¡Violinista, hijo de tu madre! Si te hicieron eso, tú no tienes absolutamente culpa de eso. Brother, Ahora, porque quién sabe qué pasó. no ¿Quién me sabe? parece correcto Ok. es poner la responsabilidad en una criatura que ni siquiera ha nacido. En Cuba sí es legal el aborto. Incluso es común que chicas que han salido embarazadas se hagan su legrado, su interrupción de embarazo. Eso controla un poco la natalidad, ¿no? Claro, eso controla la natalidad al 100%. Pero sí abusan de eso. Eso ya es un extremo. Yo conocí chiquillas que tercera barriga que se sacan fácilmente. Ahora, Y ahí ¿qué sí no tal? era por- y ahí sí no era Pero por ya va, violencia. porque nosotros porque lo vemos del lado masculino. Ajá. Vamos a poner ahora del lado de la mujer. ¿Qué tan común son los anticonsentidos en Cuba? Bueno, cuando yo estaba hace 8 años atrás, era muy común. Era muy común. Incluso yo recuerdo que yo compraba, no era que yo era el que más en Cuba, ¿no? Yo compraba una caja de condones, brother, caja de condones, para no tener que más ir a la farmacia. De preservativo. Preservativo. Porque a veces, cuando era más chamaco, me daba pena ir a la farmacia. Y, Claro. por favor, un preservativo. Lo bueno en Cuba es que había una sola talla. O sea, no había que dame la S, dame la B, aquí tú te haces, no, dame la más grande, mentira. Eso te va que se sale y dice, ¡ah! Pasaba pena. En Cuba era la misma para todo el mundo, somos iguales hasta en el tamaño ¿La de tienes aquello. chiquita? ¿Eh? ¿La tienes chiquita? ¿Quién? ¿Tú? Yo, grandísimo. Ah. ¿Qué voy a decir aquí, talón? ¿Me puedes decir nada? ¿Cuánto es 18 pulgadas? Es mucho. ¿Tú quieres matar a alguien? No, porque bueno, tengo que mentir, quita loco. Un caballo. Pero en Cuba sí era incluso mi mamá tenía la costumbre de, fíjate, antes de yo salir decía, nene, porque ella me decía nene a mí, ¿te llevaste el preservativo? Y yo, coño, mami, ¿verdad? Y lo metí en la cartera. Mi mamá O sea, si eran como... común, sí es bro. común. Porque fíjate, en Cuba, O sea, que sí se puede decir que es un abuso, entonces. ¿un abuso de qué? O sea, el desvivir a niños Sí, neonatos. yo creo que sí en Cuba, porque yo conocía casos de 3 niños sacados. Y por jodedera, no era porque era, porque me organizaron, por jodedera. Eso sí es un abuso, ¿bien? No, Claro. no se controla. Pero en Cuba hubo mucha educación sexual, al menos en mi época, había mucha educación ¿Oh, sexual. Sí. Mucha propaganda de usar el preservativo, y te metían miedo. En las escuelas había una En Venezuela también. asignatura sobre educación sexual. Sí, también en Venezuela. Y bueno, ahí te traumatizaban. Mm. Ahí tú salías Tú decías, en cualquier momento me muero. con el celibato. No, porque el problema es que te ponían imágenes de gonorrea y tú salías de la escuela traumatizado. Tú revisándote aquello porque cualquier momento sale una roncha y te pica. Y en esos campos áridos que tú te ponías a hacer locura No los eran tuyos. campos, eran potreros. Que en potrero era tierra fértil. Tierra fértil. Sí. Y era la semilla que uno implantaba ahí. Claro, tú Y plantas salían- la semilla en todo el campo. Y salían matas. No, en mi época coincidió en que hubo mucha propaganda a favor de la orientación homosexual. Y eso fue gracias... ¿A favor? A favor. Y eso fue gracias a la hija de Raúl Castro. Oh, Porque se comenta que la hija de Raúl Castro es homosexual. ¿Me entiendes? Y entonces ella hizo mucha presión para dar mucha propaganda a los LGBT. ¿Viste? Pero dicen que Raúl era... A Raúl le decían la China. Y decían que Raúl le tiraba para los díselo, romanos. que se va a ver este La video, China, díselo. carajo. Pero yo ya lo veo como algo normal. Yo tengo excelentes amigos que son homosexuales, bellas personas, No, yo también. bellas personas y los quiero mucho. Yo te tengo a ti. Sí, no, yo no soy homosexual, o sea, yo soy heterosexual, súper heterosexual, pero tengo amigos que son homosexuales y no pasa nada, pero yo los quiero mucho y son buenas personas. Sí. Venezuela es una sociedad machista, porque te dice mucho marico para aquí, marico para allá, marico para Sí, allá. nosotros le decimos marico a todo el mundo excepto al marico. ¿Y qué es el marico? O sea, ¿qué es? Al marico tú no le puedes decir marico. Tú le dices marico a todo el mundo, menos al marico. Porque se ofende. Yo digo marico a alguien, se queda callado, yo sé que marico es. Sí, si te mira mal, papá, ese sí era marico. brother. Y le acabas de inventar la mal. ¿Saben algo Tú me más? has preguntado me has hecho una pregunta de que si Venezuela era machista. Ah, sí, verdad, esa. Esa era. Ajá. ¿Qué tú consideras? ¿Machista o no machista? Yo considero que no, la verdad. O sea, depende también de cómo te hayan criado, pero por lo menos a mí no me criaron en una cultura, digamos, en mi casa no se veía, bueno, en mi casa yo me crié, fue con mi madre, entonces, y como con 4 mujeres más todo el tiempo, entonces nunca, ¿sabes? No vi ese machismo, y de mis tíos y personas cercanas, no
no vi un machismo. Es que depende a qué le llames tu machismo. O sea, porque sí, por lo menos, sí, obviamente ellos buscaban, digamos, mujeres por fuera y esto que aquello del matrimonio, pero como de pegarle a alguna mujer o algo, nunca. O sea, es que el machismo tiene muchas O sea, vertientes. claro, por eso te pregunto, o sea, El hecho de que ¿a qué lado? ¿Por qué? El hecho de que tú veas que no... Que O que juzgaran por lo menos a personas homosexuales, en mi casa nunca pasó No, eso, ni con mi en tu familia, casa. ni con mis tíos. Sí, ni nada. pero en Cuba sí O pasaba. sea, se jodía, ¿tú me entiendes? Como, pero no de ir a ofenderlo, Sí, pero en Cuba sí agarrarlo a pasaba palo eso. o algo. O sea, en Cuba sí se pasaba. Sí, se pasa. Incluso, mira, hace poco yo vi en Colombia, brother, no recuerdo la ciudad. Uf, qué lástima. Bueno, pasó algo hace 2 semanas, 3 semanas, fresco. No recuerdo la ciudad exactamente, pero sí encontraron a un homosexual, lo vandalizaron, le cayeron a palo, le partieron los 2 brazos y las 2 piernas y se ahogó en un río. Y las personas vieron. Oh, yo vi estuvo eso, de un 2 trans. horas ahogándose. Un trans. Las personas no hicieron nada, brother. Sí, la gente lo grababa, pero yo vi el video. ¿Viste el video? No lo vi, no tuve fuerza para eso. Pava, yo vi el video, no vi obviamente cuando lo sacaron ni nada, pero si tú ves el video fuera de contexto, o sea, como lo vi yo, porque yo primero vi el video y después me enteré que era de eso que se grababa el video, porque al pie de página el video no, creo que fue en Instagram que me lo mostró, o alguna red social, pero en el pie de página nunca no pusieron de qué se trataba, sino simplemente me salió el video y ya está. Mi primera observación con el video, que me imagino que le pasó a las personas que estaban ahí, fue que esa persona estaba mal de la cabeza. Eso fue lo que yo vi. Porque, claro, tú ves al muchacho, claro, de la golpiza que le dieron, y iba así y tal, no se veían, o sea, en el video que yo vi, vuelvo y lo repito, no vi ningún hueso roto, ni salido, ni nada, sino veías una persona sentada en un río que estaba ido. Entonces yo dije, nada, este es una persona que está, tú sabes, mal de la cabeza. Sí. Y me imagino que mucha gente que está de este lado le pasó lo mismo, como que, esta persona está drogada o algo. Claro, no entendieron el contexto. Y después, cuando salió la noticia, fue que... Eso está súper mal, bro. O sea... Se dieron cuenta de que, pues sí, obviamente fue una persona que fue brutal. Eso para mí me parece terriblemente mal. O sea, tu orientación sexual ni lo que pasa en tu cama debería justificar que otra persona venga a hacerte cualquier cosa. Eso es inhumano. Yo digo que también cierto machismo que algunas personas emplean es como para tratar como de reprimir algo que tienen o disimular que tienen esa inclinación. ¿Podría ser? ¿Qué tú crees? Es como que no, yo soy un hombre, yo, oye, tú, eres, Sí, yo creo que es más que todo para no ser humillado, ¿tú me entiendes? Yo pienso que tratan de disfrazar eso. Sí. O sea, incluso a veces no saben ni cómo reaccionar. Entonces, tú reaccionas normal porque tú piensas, o sea, como debería pensar una persona racional. No pasa nada, brother. O sea, yo te doy la mano. Sí, pero no siempre fue así. O sea, cuando era chamaquito sí hice mis maldades. Sí, no, yo no, fíjate, yo siempre... Yo sí. Yo en mi caso, yo nunca tuve ningún problema con un homosexual, brother. O sea... Es que no lo hacíamos porque fuera homosexual, porque vuelvo y te repito, o sea, estamos hablando de que yo tenía como 12 años. Sí. O sea, no era que sabíamos que él era homosexual, era que simplemente era diferente, o lo veíamos muy diferente, y nos enseñamos con él. ¿Sabes qué? A mí me pasó algo... Porque también lo veíamos más débil. A mí me pasó algo contrario. O sea, el único problema que tuve en la escuela con un chamaco, yo pasaba por el lado del chamaco ese y el chamaco me decía cosas a mí. Bueno, me decía, oye, que tú miras, y yo bajaba la cabeza, porque yo era niño también. Y pasaron como 2 años esa gracia, bro. El chamaco me tenía la baja cogida, como decimos nosotros. Y yo no me daba cuenta de cosas, pero cuando uno va creciendo, se da cuenta que le pasa al blando que me está diciendo mi cosa. Pero el chamaco era homosexual. Y para mí, como que la razón de él era conmigo. Claro, defenderse. Era como una autodefensa. No porque tú le hicieras algo, sino era para él mismo como autodefender, como que yo también soy hombre. Quizá yo me equivoqué, pero lo que yo interpreté fue como que él estaba para cosas y la forma que él tenía como para era agrediéndome a mí. O sea, verbalmente. Hasta que un día yo me viro y le digo, oye, ¿qué pinga te pasa a ti? ¿Qué pinga? Y le voy para arriba. Y el chamaco reacciona como se quedó privado. Y yo empecé a entender, como el chamaco era manerado, que era homosexual, y era homosexual, brother. Y terminó siendo homosexual. O sea, no sé qué pasó con el chamaco después, ¿no? Pero sí entendí, ya fue la adolescencia, porque eso fue como 2 años, estaba en 4º grado, no sé, 9 años. Ya con 10, 11 ya tú empiezas a entender un poco más. Claro. Yo creo que por hoy estamos listos.
Gracias por acompañarnos en otro video de Arepi con Grill. Let's go.